La verdad es que ha ido rápido la programación de la 62 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, porque hace tan solo unas semanas sabíamos que había recaído esta responsabilidad de su dirección y organización de nuevo en la empresa Pentación, que es la de Jesús Cinarro, la que la había realizado en los últimos 4 años. Y este miércoles se ha procedido a la presentación oficial en la presidencia de la Junta de Extremadura, acompañado por varios de los actores y actrices de primer nivel que van a acudir este año de nuevo a la arena del Teatro Romano de Mérida. Buenas noches, bienvenidos a este tiempo de La Picota. Hoy vamos a hablar del festival, pero vamos a hablar de otros muchos temas también de interés. Esperemos que nos acompañen en este recorrido por la actualidad, en la que hoy contamos con la presencia de Domingo Hidalgo. Buenas noches. ¿Qué tal? Paz y bien, muy buenas, muy buenas. Antonio Vélez, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, muy contento de reagruparme con los espadachines de la vuelta a la normalidad, ¿no? Sí. Y Juan Viera, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué hay? Hola, buenas noches. No sé si has podido coger color o no en ese viaje a las Islas Afortunadas. No he tenido la suerte de coger color, puesto que los días que hemos estado allí ha estado lloviendo. A todos los sitios donde vamos llevamos agua, o sea que nos pueden sacar en procesión, como decías antes, que como te probablemente... he dicho antes de entrar en antena, sí es cierto. Pues ya saben ustedes, si quieren agua, si hace falta lluvia, lleven a Juan Viera, que rápidamente verá cómo lleva con él los chubascos. Bien, vamos a comenzar hablando del festival, de esta 62ª edición del festival que se ha presentado este miércoles, como decimos, con la presencia del propio director y también del presidente de la Junta de Extremadura, así como de ese plantel de actrices y actores que van, algunos en su caso, a debutar en la arena del Teatro Romano y otros a repetir. En esta ocasión se han presentado 8 representaciones, por decirlo de alguna manera, porque una de ellas es musical. Son en el mes de julio la 10ª Musa de Guillem Jordi Graells, que debutará o se abrirá el festival el día 6 de julio. Después se va a proceder a la representación de Alejandro Magno. Va a ser una de las obras en la que va a tener una presencia este año los actores masculinos. El año pasado recuerden que se dedicó a las actrices, a las obras protagonizadas por mujer. Este año va a tener un peso importante la presentada por personajes masculinos como Alejandro Magno, Aquiles el Hombre o Marco Aurelio. Entre las primeras espadas que van a estar, por ejemplo, Verónica Forqué va a debutar en esta edición con Los hilos de Vulcano, un texto escrito y dirigido por Marta Torres. Paloma San Basilio inaugurará, como decimos, el festival con la 10ª Musa. También Estrella Morente debuta en el teatro junto a Ida Gómez y Antonio Canales en La guerra de las mujeres, una versión flamenca e inédita de Lisístrata. Esteba Ferrer dirigirá Las Pelópidas y Juan Margallo y Olga Margallo, Marco Aurelio, ambas producciones extremeñas. 2 de las 8 representaciones son extremeñas. Vuelve de nuevo a confiarse en la producción extremeña, que tanto éxito, por cierto, otorgó al festival en la pasada edición. Recordemos que en los premios Ceres fueron las 2 producciones precisamente extremeñas las más galardonadas. Otros actores que estarán: Toni Cantó, Melanie Olivares, Unax Ugalde, Ana García y Paca Velardiez, estas 2 extremeñas, ambas por cierto de Almendralejo, y Amparo Pamplona, muy conocida también por sus papeles en diversas series televisivas. Esto es a grosso modo el festival en esta 62ª edición. Así, de pasada, ¿qué te parece, Antonio? Bueno, yo he expresado una opinión marco sobre el tema siempre, y es que el festival debería estar desarrollado desde la instancia pública, no con una vía de externalización, de privatización, porque hay una serie de connotaciones desde el punto de vista de la formación, desde el punto de vista de la cultura colectiva, desde el punto de vista de las señas de identidad de un territorio, desde el punto de vista del acceso a una serie de gente con funciones más baratas. Es decir, es una cuestión muy economicista por encima de cualquier otra consideración, muy economicista. Y luego, evidentemente esto tiene muchas aristas, es muy poliédrico, es muy funcional, tiene muchas consideraciones alrededor de... Por supuesto que el festival no ha empezado con
con el actual director. El festival es un hecho muy viejo y desde la acción pública el festival ha tenido la misma avalancha de gente. Basta recorrer grandes triunfos antiguos, recientes, en la dictadura, en la república antes, en la transición, en la democracia consolidada, en fin, hay muchísimas referencias. Y por supuesto el festival ha perdido su razón internacional, que la tuvo. Su peso internacional está bastante perdido. ¿Por qué digo esto? Pues porque curiosamente, al hilo de esta cuestión, el Teatro Romano de Mérida está en el ranking, lo digo a la opinión pública, porque parece que a veces en esta ciudad no sé por qué tenemos que andar siempre pidiendo perdón a no sé quién. El Teatro Romano de Mérida, entremos en internet y pongamos los 12 tesoros de España. El Teatro Romano de Mérida es uno de ellos. No está Cáceres, no está Alcántara, no. Mérida. Teatro Romano de Mérida. El 6 o el 7. Con la Alhambra, con la Mezquita, con la Ciudad de las Artes y las Letras y Ciencias de Valencia, con el Gaudí, en fin. Mérida. No Mérida, el Teatro Romano de Mérida. Si vemos en los teatros de la antigüedad, el número uno... Son de los teatros... número uno... De los monumentos más visitados. Vamos, el sexto, el séptimo de toda España. Estoy contigo, Antonio, en que el entorno del teatro romano es sinceramente y llanamente inigualable. Y eso atrae a mucha gente. Dicho de otra manera, incluso a personas, porque no nos engañemos, el teatro clásico, ¿quién sabe de los clásicos hoy día? El teatro clásico como tal no atrae. Lo que atrae es el entorno, lo que atrae es ese lugar. Me atrevo a decir, casi lo de menos, para la gran parte de gente que va, casi lo de menos es la obra. Lo importante es el sitio. Juan, sobre el modelo y sobre el festival. Yo no tengo mucha información sobre el tema este, pero lo que sí estoy de acuerdo con Antonio es que creo que las instituciones públicas tienen capacidad suficiente para gestionar este tipo de actividades y obtener unos rendimientos culturales, unos rendimientos económicos equivalentes a lo que puede obtener la iniciativa privada. Además, en esta situación en la que se le da todo hecho prácticamente al gestor privado, se reúnen todas las condiciones para obtener un éxito económico. Yo creo que, o más que un éxito económico, obtener unos rendimientos o unos beneficios económicos, yo creo que la iniciativa pública en Extremadura debe de tomar camino y debe empezar a intervenir con más asiduidad y con más fuerza, ¿no? No solamente en la cuestión esta de los teatros como el programa, como el Festival de Mérida, sino en otras cuestiones que estamos perdiendo el carácter público, como son por las gestiones de los servicios de agua, la gestión de los servicios de basura, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que el modelo, al menos de un gobierno de izquierda, como se supone que tenemos en Extremadura, debe ser recuperar la iniciativa pública en todas aquellas actividades en las que haya posibilidades para ello, como por ejemplo en este caso en el Festival de Mérida. Muy bien. Antonio. Bueno, aquí hay que plantear una cuestión. La cultura no es una cuestión de negocio, como no lo es la sanidad, como no lo es la educación. ¿Es un factor educativo la cultura? Claro que lo es. Importante. No es cierto que en un marco como ese no haya habido rentabilidades, muchas. El gran problema es que se criminaliza consciente e intencionadamente por el gobierno de Monago, desde una perspectiva muy simplista, con relación a la gestión de Blanca Portillo, con una mala programación desde el punto de vista económico, como directora. Eso es lo que determina un nuevo rumbo, pero no podemos olvidar a Tamayo, no podemos olvidar a Mario Gas, no podemos olvidar a José Luis Alonso de Santos, no podemos olvidar a Canseco, no podemos olvidar a Luis Pascual. Es decir, es que hay una acumulación increíble de masificación, de apetencia por venir, de prensa, o sea, a unos niveles tremendos. Hay un momento que al hilo del Festival de Teatro viene la Menéndez Pelayo como sede fija con Úbeda, que luego, por no sé qué historia, desapareció. Es decir, hay una rentabilidad social. Hay un momento en que vienen los niños de Piornal, de Valle de la Serena o de Peña el Sordo a Mérida. Y los viejos, los mayores,
en una función más económica, con unas condiciones que hacen señas de identidad, referencias emotivas para un territorio, creando sus señas de identidad. Eso es un valor. No puede ser un valor de montar una producción y qué bien, qué bonito y tal, y nos vamos. No. Aquí hay otras cuestiones que poner encima de la mesa, como es el valor de creación de conciencia crítica de un hecho cultural como este, sin detrimento de su rentabilidad social y que no cueste en la medida que sea un desastre. Pero ¿dónde se ha vuelto a ver un gran montaje? En un espacio, en una gran pasarela que tiene 50 o 60 metros de embocadura, que es el Teatro Romano de Mérida, el primer teatro de la antigüedad, del mundo. El teatro más referencial desde el punto de vista de un viejo imperio agrícola, Roma. Es decir, esa serie de elementos que juegan en favor de un territorio que es vapuleado por otras instancias del tipo económica, del tipo, o sea, utilizando a Extremadura como una colonia interior del Estado, se puede reflejar desde Mérida con el orgullo de ser la referencia histórica de un territorio que tenía hace 2000 años sentando en unas gradas a una sociedad. Es decir, esto es un tema muy importante porque son factores de orgullo, factores de identidad para un territorio. Y yo, desde ese punto de vista, con todo mi respeto, con respecto al señor Cimarro, creo que no se está produciendo. Creo que ese hecho de referencia que va en favor de Extremadura, como llave de un Turipo incluido, y de referencia al mundo, no se está consiguiendo. Es decir, la referencia de Mérida, como puede ser Aviñón o otros festivales convencionales de Onibes, se ha perdido. Por cierto, se nos quedaba en el tintero que esta es la programación, evidentemente, de la sede principal, que está en el Teatro Romano de Mérida, pero hay otras dos sedes, que son las de Medellín y Regina, en la que se vuelven a programar obras que fueron éxito en la pasada edición y que se estrenaron en el Teatro Romano de Mérida. La organización está también viendo la posibilidad de abrir una tercera sede, que sería Caparrá, otra tercera sede para el Festival Internacional de Teatro Clásico, cuyas entradas, por cierto, ya han sido puestas a la venta desde la mediodía de este miércoles y va a tener descuentos para mayores y jóvenes, además de grupos. Vamos a otro tema de la actualidad. ¿Puedo? Sí, pero muy rápido, venga, Sí, para acabar con el teatro. Como ha dado otra ronda, por eso... Ah, bueno, porque entonces yo sé que es un amante del teatro, pero no sabía que queríais vosotros intervenir. Muy rápido, digo para abreviar en otros temas. No tengo la cultura del teatro clásico de Mérida que tiene Antonio, porque lo ha vivido muy en primera persona y entonces eso hay que reconocérselo. Pero no es menos cierto, Antonio, que, hombre, yo recuerdo años, no voy a mencionar años, incluso décadas, en lo que la rentabilidad social, bueno, pero lo que está claro es que en los últimos años, no estoy diciendo los 4 últimos años, no me refiero a los últimos 4, últimamente, son más de los últimos 4 años, está habiendo un éxito de público y yo lo único que le pido, con todos los valores que tú has mencionado que debe tener el Teatro Romano, lo único que pido es que si se puede hacer sin perder dinero y con una gestión como la que se está haciendo, a mí me parece muy bien, porque es que ¿dónde se está publicando en los suplementos culturales? Ahí está el Teatro Clásico de Mérida y la gente viene y la gente llena el teatro. Y además con un riesgo que se está haciendo económico, o sea, el que quiera que ganen dinero, muy bien. Y lo que no puede ser es que sea una máquina de perder dinero. Y sobre todo, utilizar las obras clásicas con la versión de Antoñito Pérez, que le daba naturalmente la versión del poder establecido y en contra y a favor de un determinado adoctrinamiento, eso ha provocado durante años, y tú y yo lo sabemos, Antonio, que el fracaso de las obras era palpable. Lo que pasa es que les daba igual. Eso es como las subvenciones del cine. Hacemos una película, vamos a cobrar una subvención y nos da igual que vaya un espectador o que no vaya ninguno, porque vamos a cobrar lo mismo. El sistema clientelista sigue funcionando en la cuadra de identidades y de intereses compartidos. Pero el espíritu Monleón, pero no con cargo al presupuesto. Se ha perdido. El espíritu de Pepe Monleón se ha perdido. Pero Antonio, por lo menos que no sea con cargo al presupuesto. Que Lisístrata llenó, abarrotó la grada.
y era una producción prácticamente extremeña, dirigida por Antonio Corencia. Bueno, vamos a otro tema porque hoy hemos El Golfo conocido de que Mérida se ha producido rompió, dirigida por un incendio en el local. Y el Golfo de Roma Antonio, rompió, es que si no, no nos da tiempo a repasar otros temas que son también el espíritu de importantes. Canseco Se ha producido un incendio, como decimos, en el local que el campamento Dignidad ocupaba en la urbanización Los Álamos de Mérida. Allí guardaba ropa y enseres que iban a destinar a los refugiados. Ha aparecido junto, como decimos, incendiado, totalmente carbonizado. Se han perdido, dice que 2 toneladas de ropa que tenían almacenada para llevarla y transportarlas a estos refugiados. Decimos que ha aparecido una pintada de Stop ISIS. El fuego parece ser que ha sido intencionado, según manifiestan los dirigentes de este grupo. Es el tercer ataque, también dicen, en 2 semanas que reciben desde que comenzaron esta campaña solidaria con Calais. Se trataba, como decimos, de recogida de ropas y utensilios de primera necesidad y han perdido todas las donaciones que se acumulaban en el local y que tienen los campamentos en esa urbanización de Los Álamos. Antonio. Me parece una auténtica vergüenza y lo único que reclamaría entonces Mutis, un silencio de este foro de opinión, de este grupo de opinión, en rechazo a esta salvajada inconcebible. Domingo. Hay que ver qué es lo que ha sucedido. Si ha sido intencionado o no. No tengo elementos de juicio para nada. Si se trata de un incendio intencionado, me parece fatal. Estoy totalmente contigo. Pero hay que ver las causas y determinar. Y si ha sido intencionado, que se busquen y se localicen y detengan a los autores. Pero como no hay elementos de juicio, prefiero no dar ninguna opinión. Me parece mal que lo que sí haya sido accidental o intencionado. Es una pena que esa, vamos a llamarle mercadería, o todos esos productos, pues hayan sido destruidos. En cualquiera de los casos, eso sí es una pena. Pero vamos a averiguar qué es lo que ha sucedido. Sí, representantes de campamento han pedido una investigación, que estupendo. La delegación del gobierno abre una investigación. Estupendo. Sí. Juan, he estado visitando, hemos estado allí viendo el local, cómo está, y lógicamente eso ha sido provocado porque han hecho un agujero en la pared por donde se han colado. Un por sistema la parte, de butrón. Exactamente. Y, o sea, han entrado y el agujero ese es un signo claro de provocación, ¿no? De que es un hecho organizado, premeditado y preparado. ¿Quién lo haya hecho? Bueno, se supone que gente que no sea muy afín al campamento Dignidad, ni a la solidaridad que se está llevando a cabo, ni a la lucha por prestar una ayuda a los refugiados en Calais, ¿no? Pero hay signos evidentes y, lógicamente, la policía y la delegación del gobierno deben investigar y detener a los culpables de este atropello, ¿no? En donde se han quemado pues unos 2.000 kilos aproximadamente de ropa, ¿no? Bueno, veremos en qué acaba esto, si hay investigación, evidentemente, si también se puede encontrar a quiénes son los culpables, Así va a pasar si es intencionado de este incendio. Como en la película Casablanca, los sospechosos habituales, ¿no? Gran película, por cierto, Cielo, Casablanca. me he enterado que aquí se juega. Eso es, sí. Cuando cobraba comisión. Bueno, cuidado es que yo buscar culpable antes de saber nada, yo prefiero reservarme. Hombre, Domingo, O sea, yo creo que los que han quemado eso no deben ser muy amigos de la solidaridad. Mira, ¿no? Hipótesis puede haber 500. No, hipótesis no. Hablar de hipótesis... Domingo, Hombre, lo que sí es llamativo es que hay indicios, ¿no?, que dicen la policía que si hay un butrón, se supone que ha sido intencionado. Butrón y el hecho de quemar... Esperar la investigación primero oficial. la intencionalidad y después la autoría. Pero Domingo, el hecho de quemar... Eso tú sabes más. El hecho de quemar unas ropas que van destinadas a los refugiados de Calais no es un elemento... O sea, el que hace eso está claro que está en contra de la solidaridad, ¿no? O sea, eso es básico. Y el hecho de que haya un butrón por donde se han metido los que sean o el que sea, es un hecho claro de que se ha ido a quemar eso, ¿no? O no. Que la policía Porque investigue. vamos a ver, el butrón ese aparece allí... Tú estás dando por cierto que ha sido intencionado como consecuencia de la asistencia de un butrón. Y si hay un butrón, no ha podido ser a lo mejor para otra cosa. No puede ser una maniobra de distracción. Hombre,
Vamos Sí. a no ser, vamos a no decir, Una a maniobra- sacar unas conclusiones sin, yo lo he una- dicho al principio, sin elementos de juicio. Una Si igual es maniobra- cierto lo que tú dices, pero igual no. Domingo, hay elementos que son irrechazables, ¿no? Pero- y entonces, el hecho de que aparezca eso allí, el hecho de que se ha quemado la ropa y todo lo demás, bueno, pues Pero, no sé. Domingo, no criminalicemos la pobreza. Hombre, Sí. no. ¿Y quién la está criminalizando? Aceptemos lo que has dicho, que se investigue. Claro, ojalá. Bueno, señores, no creo que haya mucho margen más para el debate en este asunto. En este punto yo creo que sí va a haber debate, y es que Izquierda Unida Avenida todos los años los hace, pero este año ha vuelto a realizarlo con un gobierno precisamente de corte de izquierdas, como es el del Partido Socialista. Ha solicitado al alcalde que en conmemoración del 85 aniversario de la Segunda República sea colocada la bandera en el balcón del ayuntamiento. Para Izquierda Unida, dice, este hecho simbólico supondría el reconocimiento a la memoria de las personas que en 1931 protagonizaron con su lucha este momento trascendental, dice, de nuestra historia. Bueno, Antonio, ¿qué opinas? Esto es política. La política es así. Solamente la paz está en los cementerios, como decía Espronceda. Pero esto a mí no me parece mal, porque el 14 de abril es un hecho cívico, es un hecho, un gran movimiento, una gran movilización social, en la que está la derecha republicana, siempre. La gente, el único que se quedó con el rey fue Romanone. Posiblemente ahora, aquí hemos cenado muchas noches, muchas veces la víspera del 14 de abril, la gente de mucho tipo, por una cuestión puramente emotiva, como la gente recuerda a Riego, otra gente recuerda otra el 2 de mayo. Pero el 14 de abril es un hecho referencial en este país. Y luego esa historia, independientemente de las circunstancias que pudiera haber, de Asturias, de lo que sea, de lo que es de Franco, del Marruecos, pues hay ahí una vulneración de la Constitución, de lo constitucional establecido. Entonces el 14 de abril es referencial. Y bueno, aquí concretamente hay un hecho curioso, en la última, que sigue vigente, con poca actividad, que era ARDE, Acción Republicana Democrática Española, que la presidió, curiosamente, una persona que fue consejero de Carcesa, cuando era Blas Calzada, el que fue el presidente de la Comisión del Mercado de Valores, presidente de Carcesa. Estoy hablando de mediados de los 80. Esta persona que era consejero de Carcesa era el presidente de ARDE. Era Eduardo Prada Manso, hijo de Adolfo Prada, el que dejó casado en Madrid, prácticamente como representación militar, era coronel, no quiso ascender nunca, era coronel, estuvo en La Serena, en la Bolsa de La Serena, fue un gran militar, y el hijo, Eduardo Prada Manso, con Acción Republicana, visitó al rey. Es decir, hay una serie de connotaciones que son absolutamente, llamémosle, emblemáticas, de memoria histórica, convencionales, emotivas, y nadie debería de... Quizás la Casa Real en este momento no tiene el prestigio que pudo tener en otro momento en la transición, por razones obvias que todos conocemos, de circunstancias que se han dado y se están dando. En consecuencia, los valores republicanos están ahí. A mí es un tema que me parece perfectamente aceptable desde esa concepción. Llegamos a la primera parte de este punto porque realizaremos otra ronda. Domingo, ¿qué te parece? A ver, la noticia es que Izquierda Unida de Mérida pide que ondee la bandera republicana el 14 de abril. Yo creo que lo primero que tiene que hacer un ayuntamiento es respetar el principio de legalidad y el Estado de Derecho. A mí me parece muy bien que los republicanos se reúnan y ondeen sus banderas, pero no en las instituciones. Las instituciones tienen que ondear las banderas las que establece la Constitución. Todo lo demás es saltarse la ley. Sencillamente. De hecho, Antonio, tú has estado de alcalde durante 13 años, creo que han sido, y jamás se te ocurrió poner la bandera republicana. No me lo pidieron nunca. Claro, pero ni a ti se te ocurrió porque además no lo verías ni necesario. Y si te lo piden, tú sabes perfectamente, igual que yo, que no lo hubieras permitido porque tú eres un demócrata y eres un hombre de la Constitución española. Sí, sin duda. Luego entonces... Pero Fernando VII estaba en el salón de actos del ayuntamiento porque era de Fernando López, De acuerdo, fenomenal. el pintor de cámara. Bien. Después, No por el personaje. el régimen Pero mucho que el régimen republicano es tan democrático como pudiera y tan constitucional como puede ser, que de hecho es la monarquía parlamentaria que tenemos en la nación española, el Estado español, como existe en Inglaterra, como existe en otras naciones y en otros estados. ¿Bien? Pero hombre, yo me apunto al espíritu conciliador que tuvo
el 14 de abril del 31. Pero no me apunto a lo que ocurrió un mes después, que fue la quema de iglesias y quema de colegios que hizo la misma República. Y yo hay que decirlo muy claramente que en cuanto a prestigio, si algo no tiene el sistema republicano en el Estado español y ante la nación española, es decir, ante el pueblo español, es prestigio. Porque dos repúblicas que ha habido en España, una en el siglo XIX y la otra del 31 al 36, lo que significó, sobre todo la última, fue el enfrentamiento entre españoles. Identificar como desgraciadamente república con enfrentamiento entre españoles, yo a eso no me apunto. Y por eso soy monárquico constitucional, naturalmente. Juan, Bueno, ¿qué opinas? Sí, me gustaría responder a tantas cosas, pero bueno, yo en principio estoy de Vamos acuerdo. primero al hecho. Sí, de la solicitud. con el hecho concreto que plantea Izquierda Unida, estoy de acuerdo con ello, y creo que es un elemento de reconocimiento a la lucha por la defensa de la democracia que se llevó a cabo en ese periodo histórico, ¿no? En donde todo, la República y todo lo que vino después es consecuencia de un golpe de Estado fascista en contra del pueblo español, en contra de la inmensa mayoría del pueblo español, y que hemos sufrido durante tantos años pues toda una serie de cosas, entre otras la utilización por parte de los medios de comunicación en manos de los poderes establecidos en este país, de la oligarquía, de la Iglesia, del ejército, etcétera, de que república es algo como desorden, enfrentamiento, etcétera, etcétera. Es lo que se ha transmitido por interés propio del franquismo en un principio y que, bueno, que después por parte de los partidos demócratas no ha habido una respuesta a todo esto. Entonces, las cosas han cambiado mucho. En este país hay un movimiento para recuperar lo que fue las esencias de lo que era en cierto modo la República y estamos en un nuevo periodo histórico en el cual pues las fuerzas de izquierda empiezan a tomar posiciones y tratan de recuperar aquella memoria histórica que fue aniquilada violentamente, ¿no? Entonces yo creo que es importante que por parte de Izquierda Unida pues se quieran que se presente o que la bandera republicana ondee durante esta fecha, ¿no? Durante el 14 de abril, ¿no? Creo que es un elemento mínimo, pero que bueno, que es un elemento simbólico y que hay que tener en cuenta y hay que recuperar, ¿no? Vale, Antonio. Hilando a lo que ha dicho Juan, con respecto a lo que comentaba de la legalidad que planteaba Domingo, efectivamente, o sea, yo lo planteo desde un punto de vista emotivo y he puesto el ejemplo de una persona como Eduardo Prada Manso, presidente de ARDE, Acción Republicana Democrática Española, que respetaba al rey, un hombre que murió, Eduardo nacería en el año 12 o 13, y que en el año, a mediados de los 80, un hombre que respetaba al rey. Pero era presidente de Acción Republicana Democrática Española, era republicano. Por encima de los sentimientos que puede estar cada uno, y en orden a lo que podía pensar hoy Eduardo Prada, que aparte del tema, no es la cuestión, yo también lo planteo desde un punto de vista emotivo. Antonio, en la izquierda democrática española hay muchos republicanos que confiesan haber sido juancarlistas. Y a lo mejor cada vez va a haber más republicanos a la vista de lo que se ve. Pero bueno, eso es otra historia. Mira, Domingo. Es que yo mencionaba lo del 14 de abril del 31. Insisto que un mes después pasó lo que pasó en toda España, también en Badajoz. El ICADE fue ardiendo, iglesias, en fin. Esa fue la tarjeta de visita de la República, un mes después. Hombre, a mí que me digan que el Partido Comunista era un partido democrático y que defendía las libertades y lo que estaba es intentando implantar por la fuerza, incluso por la sangre, la dictadura del proletariado, que era la que estaba en vigor en la Unión Soviética. Es que si tenemos que hablar de historia, hablamos. Y no pasa nada, con mucho gusto. Y que hizo un golpe de Estado apoyado por el Partido Socialista, porque el Partido Socialista se impuso Largo Caballero y Prieto sobre Besteiro. Por eso yo siempre digo, Antonio, tienes que ser socialista de Besteiro, porque a Largo Caballero le llamaban el Lenin español.
Y llegó un punto en que la convivencia democrática en la República fue imposible y se llegaba en la propia República, antes del golpe de Estado del 34, mal llamado Revolución de Asturias, y después del golpe de Estado del 36, en el que la convivencia entre los españoles era imposible. Y habrá que empezar a decir que había más de 100 muertos al año, si yo no estoy mal informado, y ahí están las crónicas, por violencia política en la nación española. Si eso es un régimen político interesante y eso es un régimen político en el que ya sabemos lo que hizo la CNT, en fin, y por favor, mira, es que hablar de república en España es hablar de desorden y de problemas entre españoles. ¿Pero qué dice? Esa es la realidad. Aquí no repitamos la realidad esa, porque sería una desgracia para los españoles. Vamos a ver, podemos hablar históricamente de los enfrentamientos en este país, no solamente en el periodo republicano, que ahora te voy a decir por qué, sino ya con las guerras carlistas, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Todos esos enfrentamientos vienen ahí, históricamente, claro, se recogen y tal. El periodo republicano, la República intenta una democratización de la vida española, intenta una redistribución de la riqueza, intenta democratizar el ejército, intenta que la Iglesia, quitarle poder a la Iglesia católica, que era la que controlaba la enseñanza y buena parte de las propiedades agrarias en este país. Intenta la reforma agraria en su medida, en su estilo, ¿no? En fin, esto hace que haya digamos, por parte de la oligarquía económica, militar, eclesiástica, hay trata de reaccionar contra todo esto, y entonces la reacción es pues todo lo que viene posteriormente en contra del pueblo español, y toda esa actuación agresiva y sangrienta que hace esta oligarquía apoyándose en el aparato del Estado, en las fuerzas militares, en las fuerzas policíacas, etcétera, es lo que da origen a todo lo que tú estás comentando, pero como consecuencia de que la República intenta redistribuir la riqueza, intenta democratizar la sociedad española, y en consecuencia esta gente, como ocurre ahora, que tiene todo el poder y tiene el dinero, y estamos viendo lo que está pasando, pues se revuelve contra el pueblo español, y eso es lo que ocurre. Bueno, señores, hay otros temas. La verdad es que es apasionante debate que estáis teniendo, porque evidentemente aportáis datos históricos también importantes que lo hacen hay quien del da interés. Datos históricos y hay quien habla de otra manera genéricamente, como ha hecho Juan. Bueno, no es lo mismo. Vale. No, pero tampoco se puede construir un esquema, una plantilla, porque que la República va a traer la democracia. Mira, el otro día leí un artículo. La República del 31 que trajo la democracia. La República del 31 lo que trajo es, por una parte, que quería imponer la dictadura del proletariado, y hubo una segunda parte de españoles ¿qué dictadura, Domingo, que no se resignaban a morir. Si los republicanos, quienes... pero si republicanos, Melquiades... Las fuerzas políticas republicanas Álvarez, muchas de ellas eran de derecha. Por eso te estoy diciendo. Claro, pero Domingo, no podemos simplificar. Habría que hablar más seriamente, ¿cómo que querían la dictadura del proletariado? Independientemente de esos problemas que hubo, de esos errores materiales que hubo, y con el final tremendo de grotesco con el contragolpe de Casado, etc. Hay una cuestión: eso no justificó nada con todos los errores que pudo tener ese momento, y tiene razón Juan cuando se va a otros momentos históricos de abrir barrigas a degüello en las guerras carlistas o en el final patético de los cuadros de Goya. Pero ¿por qué la represión posterior? ¿Por qué la brutalidad? ¿Por qué tanta brutalidad? ¿Por qué no se tuvo más piedad con los vencidos? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Franco prometió respeto y no lo cumplió. Casado
y la gente que quisieron quitar el juego abierto, como se fue Recreek, el juego abierto de los comunistas, que es otra historia. Hay muchas historias ahí metidas, muchísimas, pero tú puedes tener la patente de la historia y la yo. historia básica. Pero ¿por qué la represión? ¿Por qué tanta Pero impiedad? Antonio, Venga, la Juan, básica- vamos por orden y finalizamos con la última intervención. Ya, Domingo. Domingo. Antonio, yo estoy contigo en el tema de la represión, o sea, por ahí, Bestialidad, ahí no me vas a... Pero eso no tiene nada que ver con la República. ¿Cómo que no? No, perdón. Sí, Vamos a hablar... Se quiso Yo acabar me de gustaría- raíz. Vamos a hablar de Ahora, todo ahora, por su orden. Ahora, Juan. Frank, que este tema lo dejamos Sí, sobre sí. la mesa para otro día. Sí, lo dejamos, La porque verdad. además es amplio. Vamos a y dejarlo para podemos otro sacar- día. podemos Y sacar charlar una de forma- picota claro. monográfica sobre este No tema. Pero podemos finaliza Domingo, por favor. Yo no idealizo una república en España que lo que significó es lo que significó y ahí está la historia. Para otros significa otra cosa. Pues, Pico. pero Vamos los a hechos ver. están ahí. Fue salir de la opresión, de Fran, la miseria. de un segundo. Vamos a ver, la República yo no la idealizo ni creo que deba idealizarse. La República fue un periodo histórico en el cual el pueblo español trató de avanzar hacia la democracia, el Estado español trató de modernizarse, y todo eso fue suprimido y arrasado radicalmente por las fuerzas económicas, las fuerzas políticas, y apoyándose en el ejército, que no querían nada de eso, que no querían una democratización de este país, que no querían un avance económico y una redistribución de la riqueza, porque eran los dueños absolutos y vivían muy bien, como ocurre actualmente, claro, que lo estamos viendo. ¿Quiénes son los dueños de este país? Pues 1.200 o 1.300 familias son los que controlan este país, controlan los medios de comunicación, que están en manos del BBVA, el Santander, etcétera, etcétera. Y controlan todo. ¿Sabes cómo murió Melquiades Álvarez, no? ¿Sabes cómo murió, no? Asesinado en una checa. Y si quieres hablamos de lo que tenemos que hablar desde esa gran república, el asunto Paracuellos, ¿verdad? Que era el gobierno establecido y lo que pasó. Domingo, es que claro, pero eso hay que hablar de todo, es que tenemos que hablar de todo. Hay muchas guerras concéntricas en la guerra. Bueno, señores, Vamos a dejar Ahora yo me apunto a la tercera hablamos España sobre de Manuel otro Chávez. asunto. Vamos a hablar ahora de otro asunto realmente penoso, sinceramente, porque mira que no solemos tratar los temas de corrupción, vamos a pasar levemente, pero es triste que cada día nos desayunemos con un nuevo caso de corrupción, sea el que sea. Ayer fue el de Mario Conde con el tema del blanqueo, no es corrupción, pero es blanqueo. Hoy, con el Ayuntamiento de Granada, detenido el alcalde de Granada y la delegada de urbanismo de ese ayuntamiento. Y es que en este país no ganamos para susto, porque cada día, sea del signo que sea, hay un nuevo caso, un escándalo de corrupción que salpica a esta democracia. Vamos a hablar del gobierno. Vamos a ver si en los últimos días, en las últimas horas, hay posibilidad de conformar gobierno o estamos abocados a unos nuevos comicios electorales. Porque hoy, por ejemplo, ha dicho Errejón que puede haber gobierno en cuestión de horas, porque si se ponen de acuerdo en el tema de la ley, para sacar adelante la ley 25 sobre el rescate social o paralizar la ley BERT, dice que también lo pueden hacer para formar gobierno. Antonio, ¿qué opinas? Yo siempre he dicho que era obligado formar gobierno con sentido del equilibrio y con ponderación, con prudencia en las cosas, no con linchamientos dialécticos por parte de este hombre, de Hernando al PSOE, ni por linchamientos ni por las salidas de tono grandilocuente del narcisista del Pablo Iglesias. En fin, yo creo que aquí hay una cuestión de responsabilidad y de trabajo, de ponerse en una mesa a meter los codos y no insultar a nadie. Porque ¿cómo va a gobernar el PSOE con el PP? Con una persona que tuvo que irse cuando los papeles de Bárcenas. Pues es que es de sentido común. ¿Cómo se va a ir a gobernar dejándole toda la oposición a Podemos? Es que no tiene ni pie ni cabeza. Estamos hablando de espacio sociológico correspondiente con espacios electorales en un ámbito civilizado, en un ámbito donde el PIB per cápita es alto, es el ámbito europeo, no es un ámbito bananero, y donde realmente, como he dicho aquí y sigo siendo recurrente, la famélica legión no es el factor. No existe famélica legión. No hace falta que a mí me hable Domingo Hidalgo de quién era Lenin. Lenin era un personaje en sus comportamientos abyectos. Y Stalin peor.
Y nosotros que somos, yo que me he leído el viaje a Rusia de Fernando de los Ríos, y cuando le dijeron democracia, ¿para qué? Pues yo soy democracia, claro que sí. Es vital las libertades, porque hablamos de antes de unas circunstancias terroríficas en las que hubo gente que también fue machacado, que eran derecha civilizada, masonería, o un poeta que estaba al margen de todo y que era simplemente, como dijeron, que era maricón. Federico García Lorca, absolutamente indecente toda aquella historia, por un lado, por otro, y en algunos lados y en tantos. Pero en estos momentos no estamos en una tesitura de famélica legión ni de pobreza, no, estamos en un momento en el que hace falta redistribuir los recursos, consolidar el estado del bienestar. Todo el mundo tiene derecho a vivir y evidentemente el derecho de unos cuantos a vivir sobre el resto, corrompiéndose, robando, utilizando la cosa pública, tiene que acabarse. Esa es la historia. Y si no lo entiende Pablo Iglesias, que quiere hacer su partido, su neoleninismo, pues conmigo no cuenta. Y en eso, evidentemente, planteo que no se haga un pacto con gente que no son fiables. Pero siempre dije aquí, hay una opción, que el PP gobierne con Ciudadanos. Es un espacio cercano, perfectamente. El problema es que el Ciudadano dice que era rojo y no lo quiere. Y es que, claro, es un juego que hay que resolver. ¿Con qué? Con sentido de servicio a la ciudadanía. Punto. Vale. Punto. Gracias, Antonio. Brevedad, por favor, Domingo. Muy bien, Antonio, vamos a ver. Aquí hay que partir de la siguiente base. Y es que yo no me imaginaría un partido antisistema, fascista, que tuviera en su mano la posibilidad de que otro partido gobernara. A mí me ha llamado siempre poderosamente la atención cómo el Partido Socialista se empeña en intentar gobernar con otro partido a cuyo líder lo has definido perfectamente, que entre sus principios y valores no está el sistema democrático al uso occidental. Por eso me llama la atención Pedro Sánchez, que no el Partido Socialista. Pedro Sánchez ahí se ha equivocado. O sea, Pedro Sánchez y la política es el arte de poder llegar a conclusiones positivas para todos. Pedro Sánchez tiene que, y el Partido Socialista, intentar negociar con partidos que sean democráticos. Y aquí hay que aceptar una cosa: Podemos no es un partido democrático, por mucho que nos lo quieran contar. Porque, entre otras cosas, está defendiendo y sigue defendiendo el régimen cubano y el régimen venezolano, y no está pidiendo la libertad de un preso político que es el jefe de la oposición. O sea, Pedro Sánchez tiene a su equivalente en la cárcel, que es Leopoldo López en Venezuela. Y eso es y Felipe González está defendiéndolo, quiso ser su abogado y no se lo permitió el régimen cuando fue a defenderlo Felipe González. O sea que aquí estamos hablando de algo serio. Y Podemos estar al margen del sistema, de hecho se autodefine como antisistema. Entonces yo no entiendo por qué Pedro Sánchez se empeña en no mirar, porque podrá decir, yo negocio con el PP, pero no con Mariano Rajoy, que lo diga. Pero es que Pedro Sánchez lo que siempre ha venido diciendo es que con el PP, para nada. Y claro, es como si el Partido Popular dijese que con el PSOE nada. Que no nos engañemos, que la bicicleta, el sistema democrático que tiene dos esenciales ruedas, la bicicleta, es PSOE, PP, PP, PSOE. Y que todo lo demás, Ciudadanos por lo menos un partido democrático, pero es que Podemos no. Yo A ver, Juan. estoy totalmente en desacuerdo. Podemos creo que es un partido democrático y bueno, y mientras no se demuestre lo contrario, ahí está. Más democrático incluso que algunos otros partidos como el Partido Popular, etcétera, etcétera. Bien, yo creo, yendo al caso concreto que estamos planteando, yo creo que va a ser difícil el que se forme un pacto de gobierno por una razón fundamental, y es que el pacto que ahora mismo el pacto de gobierno se quiere hacer sobre la base PSOE, el programa firmado por el PSOE Ciudadanos. El programa, yo he estado leyendo detenidamente el programa de PSOE Ciudadanos y en términos generales es un programa que coincide prácticamente en muchas cosas, en el 70 o el 80% de las cosas, coincide
con el Partido Popular. O sea, no hay un cambio en las políticas públicas, tanto si hablamos de reforma laboral, si hablamos de cuestión educativa, si hablamos de cuestión sanitaria, etcétera. En cuestiones muy concretas es un programa perfectamente asimilable por el Partido Popular. Por tanto, mientras que ese programa no se modifique, yo creo que Podemos no puede entrar en eso. Y el problema básico es que no hay acuerdo en la cuestión económica, ni en la cuestión laboral, porque es un programa que es un programa muy, si no totalmente de derecha, es un programa que mantiene las políticas públicas que se han estado haciendo hasta ahora. Y creo que para que haya un pacto entre Podemos y el Partido Socialista y Ciudadanos, los tres, ese programa tienen que modificarlo. Señores, tenemos que irnos. Hemos cumplido de más nuestro tiempo. Seguiremos Pues hablando. acabamos de empezar. Lo dejamos aquí. Gracias a Juan Viera, gracias a Antonio Vélez y gracias a Domingo Hidalgo. Paz y bien a todos. Os espero la próxima mano, semana. vaya un golpe de mano. A ustedes os espero. A Nos ustedes tiene les espero controladito el Fran. mañana jueves. Buenas noches, que sean felices.